Mentira vulgar. Página 7, en este caso. 7 y comparable con la página 200. Continúa con Maestra, quisiéramos hacer una advertencia. Nosotros hemos tratado de ser pacientes y vamos a seguirlo siendo. Ahora bien, el tribunal tiene que darse cuenta de la actitud temeraria que quiere asumir la defensa para no permitirnos a nosotros desarrollar nuestra argumentación. O sea, objetar, nosotros somos los primeros en defender que se haga una objeción. Ahora, querer convertir la objeción en un abuso de derecho para interrumpir el discurso del Ministerio Público, mostrando miedo ante lo que estamos diciendo, eso por Dios, eso no se puede permitir. Diga, colega. El querer decir que nosotros es lo que estamos gestando para obstaculizar su discurso es otra falsedad más de toda la mentira que está hablando. Él dice que Marcelo Hoff dijo que él era un intermediario, es una falsedad. Nosotros aportamos en nuestros recursos el interrogatorio de Marcelo Hoff. ¿Qué dice en el interrogatorio? Nosotros no tenemos conocimiento de pago de un soborno ni de nombre de quién sería la persona que sirvió de intermediaria a dichos fines. Lo que sí reconocemos es que tenemos un representante comercial contratado en República Dominicana, el cual ha ejercido nuestra representación a través de su empresa, quien es el señor Ángel Rondón. Los pagos fueron hechos por servicios prestados durante el periodo de los años 2001 hasta la fecha. ¿Qué dice el testigo estrella de él? No, es que él está mintiendo. Es que él está mintiendo. Y lo más importante. A los colegas de la defensa del señor Rondón y a todos, que por favor los reparos que tengan a la intervención del Ministerio Público lo guarden para cuando le toque su turno de replicar, porque si no, no vamos a terminar nunca. Continúe y procure no hacer ese tipo de afirmaciones. Tribunal, yo quisiera repetir, es que nosotros no nos estamos inventando las cosas. Lo que le estamos diciendo, y oiga, ¿por qué lo estamos planteando? Si ellos no concluyeran sobre eso, nosotros lo pasáramos por alto. Pero ellos concluyen diciéndole a este tribunal que declara el proceso ilegal sobre esa base. Entonces nosotros no podemos hacer caso omiso a un planteamiento de esa naturaleza. Y se lo plantean por debajo de la puerta, no lo plantean dentro de sus medios de impugnación. Por eso no hemos entrado en los medios de impugnación. Entonces yo quiero pedirle al tribunal su venia para responder estos puntos, repito, que están en sus conclusiones, magistrados. Perfecto, vamos a tratar sobre estos puntos, ser lo más breve posible, pero pedimos la venia del tribunal. Sobre las evidencias, en el numeral 21 de la página 13, ellos reconocen que les fueron comunicados los presupuestos con que cuenta el Ministerio Público. Repito, en el numeral 21 de la página 13, ellos admiten que sí, que le comunicaron los presupuestos del Ministerio Público. Pues en consecuencia, estamos ante otra mentira de la defensa. Pasemos ahora, honorables magistrados, al primer punto de impugnación que hace el recurrente Ángel Rondón Rijo. Ese primer punto de impugnación es una excepción en inconstitucionalidad de la resolución 58/2010. Déjenme decirles que la defensa
o el recurrente, en este caso, parte de premisas falsas que llevan su silogismo a conclusiones erradas. Y nos vamos a referir en detalle a ese punto. Decía el licenciado Balbuena que cuando un documento, queremos llamarle así, en este momento, pudiera estar alrededor de cualquier tema que sea parecido al menos a la regulación de un derecho fundamental, se debe ser cuidadoso. Decía textualmente aquí en este libro. Y es que la Suprema Corte de Justicia, en la resolución 58-2010, fue exageradamente cuidadosa. Quiero repetirlo, fue exageradamente cuidadosa. Y lo fue para asegurarse de que esa resolución no adoleciera de inconstitucionalidad, como en efecto no adolece. Decía el licenciado Balbuena también que esta resolución es un reglamento y que esta resolución es de carácter obligatorio. Y ahí están las premisas falsas que llevan su silogismo a conclusiones erradas. Este medio de impugnación o esta excepción en inconstitucionalidad, ellos la fundamentan esencialmente en el numeral primero de la resolución 58-2010. Y con su venia, yo quisiera permitirme leer el contenido del numeral primero. Dice, declara, repito, declara que el juez o corte que en virtud de las atribuciones que le confiere la ley imponga medida de coerción debe evaluar de manera conjunta y armónica el contenido o los contenidos de los artículos 227 y 229 del Código Procesal Penal. Lo primero que hay que aclarar es que aunque la resolución 58-2010... Por favor. Presidencia, usted me va a disculpar, pero es que él está mal citando la resolución. Si la va a citar, que la cite completa. Nosotros no tenemos ninguna objeción, pero que la lea completa. No, pero lo que pasa es que... Sí, pero... Y usted le responde en el momento que le toque la réplica. Yo estoy tratando, honorable magistrado, y ya lo he encontrado, para que el tribunal pueda advertir cómo la defensa quiere seguir torpedeando un discurso que le responde a lo que plantean. Y si la magistrada Angelán, que decía que tenía el recurso, le pido con su venia, por favor, seguirme, en el numeral 30 de la página 16 de su recurso, y les ruego, por favor, honorable magistrado, que me sigan. Ellos dicen, en el caso concreto sostenemos que el artículo primero de la resolución 58-2010 dictada por la Suprema Corte de Justicia en febrero de 2010, que en parte ha sido base para la resolución impugnada, es inconstitucional. ¿Y acaso no es el artículo primero de la resolución que estamos citando? Entonces es evidente que la defensa ha usado como estrategia, como mala estrategia, tratar de objetar al Ministerio Público para no permitirle avanzar, y vamos a continuar. Repito, honorable magistrada, ese artículo primero de la resolución 58-2010 dice que la Suprema Corte de Justicia declara que los jueces deben evaluar de manera armónica los contenidos de los artículos 227 y 229 del Código Procesal Penal Dominicano. Si no existiera la resolución 58-2010, de todas maneras el tribunal tiene que evaluar de manera armónica esos dos artículos para poder decidir sobre la medida de coerción. Si este tribunal se olvida de la existencia de la 58-2010, tiene que evaluar si concurren los presupuestos para imponer medida de coerción. Y una vez se evalúe si concurren los presupuestos, tiene que evaluar si hay peligro de fuga. Aún así, ellos dicen que la resolución 58-2010 es una resolución inconstitucional. Nótese que no citamos todos los artículos, pero los otros tres que siguen, la misma Suprema Corte de Justicia sigue hablando de que declara.
Solo en el último dice que ordena. Y esto es importante. Solo en el último, la Suprema ordena. ¿Saben qué ordena la Suprema? Que se ha comunicado. Es la única orden que da la Suprema Corte de Justicia en la resolución 58-2010. Este planteamiento se le hizo al juez Sacó. ¿Y qué dijo el juez? Dijo que el contenido de esta resolución se orienta a proveer a los tribunales de orientaciones pertinentes para ponderar las solicitudes de medida de coerción. E hizo una interpretación correcta el juez Sacó. Es una resolución que orienta, no es una resolución que obliga. Y es ahí donde ha estado la confusión de la defensa para decir que esta es una resolución inconstitucional porque regula derechos fundamentales. Si el tribunal se tomara el tiempo para revisar las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia, nosotros nos tomamos ese tiempo, se va a dar cuenta que en la 58-2010 la Suprema dice criterios. Y cuando va sobre la 1731, por ejemplo, o la 1732, 2005, dice reglamento qué. Entonces, ese debido cuidado al que hacía referencia el licenciado Balbuena, la Suprema Corte de Justicia lo tuvo al momento de dictar la resolución 58-2010. Yo me atrevo a afirmar que la resolución 58-2010 no es una norma. Y lo digo por lo siguiente. Han Kelsen, que citaba la defensa, dice: el deber jurídico es simplemente la norma de derecho en su relación con el individuo a cuya conducta la misma norma enlaza una sanción. Y dice el mismo Kelsen: la auténtica norma jurídica es un mandato que estipula una sanción. Y al fondo se puede ver que esto es extraído de su obra Teoría General del Derecho y del Estado. No solo Kelsen se refiere a este particular, sino que Carlos Santiago Nino, conocido por todos, citando a Von Wright, dice: el contenido de las normas jurídicas es un acto coercitivo que priva de un bien. O sea que para que la resolución 58-2010 tenga ese carácter obligatorio al que hace referencia a la defensa, tendría que obligar al juez a usarla, y no lo hace. O sea, ustedes pueden hacerlo o pueden simple y llanamente no hacerlo. Sobre esa base, no es posible que esta resolución pueda ser considerada inconstitucional porque no tiene el carácter que le ha dado la defensa a esta resolución 58-2010. Y ese carácter, o el carácter exacto de esta resolución, se la dio el juez Sacó cuando dijo que esta resolución tenía exclusivamente un carácter orientativo para el tribunal. En consecuencia, honorables magistrados, este recurso o este medio de impugnación es fácilmente rechazable por este tribunal. Aquí hay otra cuestión. En el recurso dice el recurrente que dentro de las facultades que le cuestiona a la Suprema Corte de Justicia al momento de reglamentar está la facultad de establecer normas generales. Dice el recurrente que la Suprema Corte de Justicia no puede establecer normas generales. Pero, qué curioso, en su recurso ellos citan la 1731 y le dicen a este tribunal que aplique la 1731. ¿Y acaso no es la 1731 una resolución de carácter general? ¿Me están siguiendo? O sea, por un lado, yo le quiero decir al tribunal que la Suprema no tiene facultad para dictar una resolución de carácter general como la 58-2010, que repito, establece criterios, y por otro lado, le dicen al tribunal que la resolución 1731, aún estableciendo carácter general, esa sí la pueden aplicar. O sea, si me conviene, sí, pero si no me conviene, entonces la Suprema Corte de Justicia no tiene facultad. Esto lo que evidencia es que al menos por traición de su inconsciente, el recurrente está reconociendo la facultad que tiene la Suprema Corte de Justicia de dictar este tipo de resolución, amén de que existe una diferencia en el contenido de la 58-2010 y el contenido de la resolución 1731, y de esa forma terminamos con este medio de impugnación y vamos a pasar
al segundo medio de impugnación del recurrente, que es una excepción de inconstitucionalidad de los artículos 229.3, 4 también y 234 del Código Procesal Penal Dominicano. Sobre este particular, el juez Sacó se refirió y en su resolución establece que los numerales 3 y 4 del artículo 229 del Código Procesal Penal, al igual que el numeral 234 del Código Procesal Penal, pero el juez Sacó los divide en su ponderación y se refiere primero al 229.3 y luego se refiere al 229.4. Les dice que estos son parámetros que el juez debe tomar en cuenta al momento de ponderar la medida de coerción. Nótese que en su recurso ellos invocan que estos artículos son contrarios a la Constitución porque vulneran el principio de presunción de inocencia, porque vulneran el carácter excepcional e instrumental de las medidas de coerción, porque vulneran el contenido esencial de los derechos fundamentales, y lo estoy diciendo en resumen, y porque vulneran la interpretación pro homine de los derechos fundamentales. Para alimentar esa falsa argumentación, dicen que estos artículos están vinculados a fines preventivos de la pena. Y los fines preventivos de la pena a los que hacen referencia es al fin preventivo especial que puso en boga en su momento el insigne von List y al fin preventivo general que puso en boga Feuerbach también en su debido momento. Invocan además la decisión, la sentencia 380/15 del Tribunal Constitucional que establece, prohíbe al juzgador dar un contenido de fin preventivo general o de fin preventivo especial a la imposición de la medida de coerción. Pero es que, uno, el juez Sacó no ha hecho esto. Y dos, los numerales 3 y 4 del artículo 229 no tienen un fin preventivo especial. Y tampoco tienen un fin preventivo general. Al menos en la geografía que les otorgan Roxy, que lo citaron la defensa, o Jacob, solo para citar dos ejemplos de grandes autores que se han dedicado a estudiar el principio de prevención especial y el principio de prevención general. Aquí hace referencia, por ejemplo, el principio de prevención especial a que las consecuencias jurídicas de un acto tengan en el que lo comete un efecto que impida que en el futuro cometa un acto de la misma naturaleza. Y podemos decir que el hecho de que el 229.3 y 4 digan al juzgador que debe tomar en cuenta unos parámetros para decidir si impone o no, porque podría no hacerlo, una medida de coerción, afecta el principio de presunción de inocencia. ¿Podemos decir eso? Evidentemente que no. Podemos decir que estos artículos tienen un fin preventivo especial o tienen un fin preventivo general. ¿En qué forma podemos decir que la imposición de esta medida de coerción está dirigida a evitar que cada uno de estos recurrentes en el futuro cometa o no cometa un hecho ilícito? Y ahí está otra de las premisas falsas que asume la defensa, que los lleva a errar en la conclusión del silogismo que plantean a este tribunal. Mucho menos se puede decir que el legislador instauró estos dos numerales del artículo 229.3 y 229.4 con el fin de mandar un mensaje a la ciudadanía para que no cometa hecho ilícito. Y eso es lo que persigue el fin de prevención general. Y no hay forma, honorables magistrados, no hay forma de llegar a esa conclusión. Y no hay forma de llegar a esa conclusión por una razón elemental. Y esa razón elemental está vinculada a que estemos en condición de hurgar en la normativa procesal penal de manera conjunta e identificar cuáles son los fines que están resguardados en el artículo 229.3, 229.4 y el 234, lo quiero englobar solo para ganar tiempo. Lo que procuran estos artículos es, en primer lugar, evitar el peligro de fuga. Pero evitar el peligro de fuga es un fin procesal, no un fin ni preventivo especial ni preventivo general. El 234, por ejemplo, ¿qué procura? Además del peligro de fuga, y nótese que la misma norma ha dicho, honorables jueces, una vez ustedes examinen el artículo 227 en su conjunto
y determinen que existen los elementos para imponer medida de coerción y evalúen el 229 en su conjunto, que es otro elemento que no se le ha planteado al tribunal, y entiendan que existe peligro de fuga, si fueren a imponer como medida de coerción la prisión preventiva, entonces deben tomar en cuenta también el contenido del artículo 234. Y el 234, además del peligro de fuga, persigue otro fin, que es el evitar la obstaculización procesal. Y evitar la obstaculización procesal no es un fin preventivo general, ni es un fin preventivo especial, es un fin procesal. Ellos han querido decir al tribunal que la razón por la que estos artículos son inconstitucionales es porque persiguen fines preventivos generales y preventivos especiales, lo cual hemos explicado que no es así. Y lo otro que le dicen al tribunal es que vulneran la sentencia 380 del Tribunal Constitucional, que prohíbe que se le dé este uso a la prisión preventiva, y al advertirse que esto no es así, en consecuencia no podemos decir que estos artículos sean contrarios a la Constitución o sean contrarios a el precedente constitucional. Pero hay otro elemento interesante, honorables magistrados y magistradas. El recurrente, por un lado, le dice al tribunal, mire, el artículo 234 es un artículo inconstitucional. Y más adelante, en su recurso, le dice al tribunal que aplique el contenido del artículo 234. A mí me enseñaron, en la universidad donde estudié, que el ser, en tanto que es, no puede no ser. Perdón, pido excusa, tribunal. Me han enseñado que el ser, en tanto que es, no puede no ser al mismo tiempo y bajo las mismas circunstancias. Y el juicio de constitucionalidad es cerrado. O el artículo es inconstitucional, o el artículo no es inconstitucional. El artículo no puede ser medio constitucional y medio inconstitucional, como quiere plantear el recurrente. Aquí la cuestión es que nueva vez el inconsciente le traiciona, y con esa invocación al tribunal de que aplique el contenido del artículo 234, lo que le están diciendo al tribunal es que realmente este artículo es un artículo constitucional. Esto nos va a permitir avanzar hacia la siguiente excepción planteada. Nótese que a estas alturas hemos explicado al tribunal, y así consta en la contestación a este recurso de apelación que ha depositado el Ministerio Público, las razones por las que no puede ser considerada inconstitucional la resolución 58-2010 y las razones por las que no puede ser considerado inconstitucional los artículos 229.3 y 4 y el artículo 234 del Código Procesal Penal Dominicano. El siguiente medio, o la siguiente sección de inconstitucionalidad, el recurrente la plantea sobre la resolución 0047/2017, o sea, la resolución que es impugnada en el día de hoy, y la plantea sobre las mismas bases. O sea, la plantea sobre el hecho de que el juez Acuó, al decidir imponer la medida de coerción que impuso con relación a este recurrente, vulnera el precedente constitucional. Y este medio es simple y llanamente reiterativo. Y es reiterativo porque si el tribunal nota que lo que hace el recurrente es decir que los artículos 229.3, punto 4 y 234 son inconstitucionales porque persiguen fines preventivos generales y preventivos especiales y por ende contrario al precedente constitucional, y luego en la siguiente sección lo que hace es traer todo este contenido para decir que el juez, al aplicar estos artículos, votó una decisión también inconstitucional, nosotros creemos que con la argumentación que hemos señalado precedentemente servirá a este tribunal en consecuencia para poder decidir este medio de impugnación. Y la razón, un resumen muy breve, es evidente, y es porque no hay forma de que se pueda demostrar de que esta resolución en la imposición de una medida de coerción ha establecido ni fines preventivos especiales, ni fines preventivos generales, y mucho menos ha vulnerado el principio de presunción de inocencia. En pantalla, y esto para ahorrar tiempo lo vamos a pasar
aparece en alguna de las páginas de la resolución en la que el juez explica las razones por las que no debe considerarse inconstitucional la resolución 0047 por las razones que hemos explicado. Solo un punto adicional, honorable magistrado. Sobre este particular, el recurrente plantea que una de las razones por la que esta resolución es inconstitucional es porque el juez valora los presupuestos ofrecidos por el recurrente, dice que hay presupuestos y luego impone una medida de coerción como la prisión preventiva. Y esto es necesario explicarlo. Repito, otro punto sobre el que va el recurrente es porque dice que el juez valora los presupuestos ofrecidos por ellos y de todas maneras impone una medida de coerción tan grave como la prisión preventiva. La afirmación que hace el recurrente en este sentido es que con esa afirmación el juez dijo que no había peligro de fuga, y eso no es verdad. El juez no eliminó de la resolución la valoración del peligro de fuga. El juez lo que dice es, sí, hay presupuestos, ellos han presentado detalladamente presupuestos. Ahora, el juez está obligado a valorar de manera conjunta los 8 numerales del artículo 229. Me explico. El artículo 229, numeral 1, sí, no hay problema, yo voy a aprovechar para tomar agua. El artículo 229, numeral 1, hace referencia a arraigo, por ejemplo, arraigo social, arraigo laboral, o el tener un domicilio. ¿Qué ha dicho el tribunal? Sí, me han depositado presupuestos sobre la existencia de estos arraigos. Pero demostrar que se cuenta con presupuesto establecido en el artículo 229, numeral 1, no hace desaparecer el peligro de fuga. Y no hace desaparecer el peligro de fuga porque el juzgador tiene que evaluar todos y cada uno de los numerales que se establecen a continuación. O sea, los otros 7 numerales tienen que ser evaluados por el juzgador. ¿Qué es lo que ha dicho el juez Acuo en resumen? Ha traído un elemento, a mi juicio, novedoso de plantear la existencia de arraigo insuficiente. O sea, el juzgador ha dicho que existe arraigo, pero esos arraigos no son suficientes para comparar, o sea, haciendo un juicio de ponderación entre los elementos que le han planteado y, por ejemplo, la gravedad del hecho que se imputa, la pena imponible en caso de condena o la importancia del daño que ha de resarcir. Haciendo esta ponderación, el tribunal ha entendido que estos elementos pueden anteponerse a los elementos anteriores y que esta persona de todas maneras se pueda fugar. Hay ejemplos muy pragmáticos en la vida cotidiana que pueden demostrarnos esto. O sea, a diario, en cualquier esquina, una persona tiene un accidente, ve que a su carro lo que le ha pasado es algo y que al otro le ha pasado un daño mayor y se van. ¿Y qué es lo que hacen? Una relación costo-beneficio. O sea, no sé si lo debo entender. O sea, si yo me quedo y soy responsable de aquel daño, yo voy a tener un perjuicio mayor. ¿Qué significa eso? Que una persona que esté imputada de un hecho, al considerar la pena que se le puede imponer en caso de condena o el daño que debe ser resarcido, eso puede ser elemento suficiente como para que esa persona no se presente a los demás actos del proceso. Y lo que ha hecho el juzgador es evaluar entre los elementos que se le han ofertado y el resto de los elementos que establece el artículo 229 y decir que existe el peligro de fuga. Y aquí hay un elemento finalmente que es necesario tratar en este tribunal. Y es que concluir que solo las personas que no tienen arraigo se le puede imponer prisión preventiva es concluir que la prisión preventiva es un instrumento exclusivo de los indigentes. Y eso no puede ser en un Estado social y democrático de derecho. O sea, ¿cómo puede ser que digamos que no importa el hecho que usted cometa, si usted puede dar una dirección donde vive, ya eso es arraigo suficiente, usted no puede ir a la cárcel? O sea que solo los indigentes, solo los pobres, en consecuencia, podrían ir a la cárcel. Lo que manda el legislador no es eso. Lo que manda el legislador es un ejercicio de ponderación y que el juez Acuo pueda determinar si existe o no existe el peligro de fuga y sobre esa base dictar la medida de coerción como de manera correcta lo hizo el juzgador en el presente proceso. Estos elementos que hemos planteado
permiten a este tribunal estar en condición de rechazar también esta excepción en inconstitucionalidad. Antes de eso, permítanme brevemente hacer referencia a una cita de Javier Rodríguez Llobet. ¿Y qué dice Llobet? Que fue citado también por la defensa. Perdón, de Javier Llobet Rodríguez. Señala que debe tomarse en cuenta que la existencia de un domicilio fijo en ocasiones puede no ser suficiente para excluir en definitiva el peligro de fuga. Colega, ¿sí? Ya usted tiene 45 minutos y no ha acabado con el primer recurso. Lee dos cosas al tribunal. La defensa con este recurrente duró 1 hora y 15 minutos. Dos, le advertimos al tribunal que los medios se repiten y que cuando vayamos a los otros medios, entonces no vamos a tener que hacer esta argumentación. Lo que significa que el tiempo que pudiéramos tomarnos sobre los 45 minutos es un tiempo que recuperaremos más adelante y yo se lo prometo. Ah, muy bien. Sí, se lo prometo. Sobre el siguiente medio de impugnación, que es el de falta de motivación de la sentencia, el recurrente cita varias sentencias del Tribunal Constitucional. Entre ellas, la 266/13, la 009/13, la 187/13 y la 017/13. Otro elemento que cita el recurrente es el contenido del artículo 24 de el artículo 24 del Código Procesal Penal, y cita, y aquí es donde hacemos referencia que el recurrente pide a ustedes que apliquen la resolución 1731, y es que sobre este medio ellos piden que el tribunal tome en cuenta la obligación que indica esta resolución de que los jueces deban motivar. Aquí hay algunos elementos interesantes, honorable magistrado, y es que el recurrente, y ustedes lo van a ver en su recurso, o sea, esto no se trata exclusivamente de que el tribunal me crea. Ustedes lo van a ver en su recurso. De hecho, ellos le pidieron a ustedes que lean el recurso. Lo primero es que no citan todo el contenido de la resolución de la sentencia 009/2013 del Tribunal Constitucional. Solamente citan el contenido en el que el Tribunal Constitucional dice que la sentencia tiene que ser motivada. Pero ¿quién aquí en su sano juicio puede estar en contra de que los jueces tienen la sagrada obligación de motivar sus decisiones? O sea, nadie está en contra de que los jueces tienen la sagrada decisión de motivar sus decisiones. Aquí la pregunta es, este juez, en este caso específico, motivó su decisión y evidentemente el juez actuó, motivó su decisión. Si el tribunal, o cuando el tribunal tenga la oportunidad, de revisar la resolución del juzgador sumado a los recursos y la contestación, podrá palpar cómo el juez actuó cumple, por ejemplo, con los requisitos que establece el Tribunal Constitucional en esta sentencia 009/13. Por una cuestión de tiempo y porque el tribunal puede ver que son varios los requisitos, no los vamos a leer. Pero hay una cuestión que este tribunal tiene que tomar en cuenta: la motivación de una sentencia. La motivación de una sentencia no es la que quieran las partes. La motivación de una sentencia es la que entiende pertinente el juzgador y exige el derecho. Entonces una sentencia no está correctamente motivada en la medida de que esa sentencia me diga lo que yo quiero oír. Una sentencia está bien motivada en la medida de que esa sentencia, en este caso, cumpla con las exigencias de ¿qué? De la Constitución de la República, con las exigencias de ¿qué? Del Código Procesal Penal, con las exigencias de los precedentes del Tribunal Constitucional. Y esta resolución a la que hacemos referencia cumple con los precedentes del Tribunal Constitucional. Note una particularidad de la resolución, de la decisión 009/13 del Tribunal Constitucional. Dice el Tribunal Constitucional que uno de los elementos para verificar que una sentencia ha sido motivada es que permite que la decisión pueda ser objetivamente valorada y criticada. Y alguien puede decir aquí a estas alturas del juego que esa decisión no ha podido ser criticada. O sea, después de la cantidad de recursos que hemos visto aquí, podemos concluir que esa resolución no puede ser criticada. En consecuencia, el juez actuó, ha cumplido con el mandato que le ha impuesto a él la Constitución, el Código Procesal Penal Dominicano y los precedentes del Tribunal Constitucional para motivar la presente decisión.
En la propia decisión, el juez Acuo establece, por ejemplo, cómo evaluó el contenido del artículo 227, el contenido del artículo 229 y el contenido del artículo 230. Y estos son simple y llanamente dos ejemplos que planteamos aquí de cómo el juez Acuo en su decisión valoró las evidencias, los presupuestos que le presentaron ante ellos. Nótese que una de las razones que le dan los recurrentes, y en este caso más de uno de los recurrentes, es que el juez se refería en algún caso a todos y que el juez no podía referirse a todos. Pero cuando el juez sobre los arraigos se refiere a todos, ¿está bien? No sé si me voy a entender. Entonces no pueden decir sobre una base antojadiza de que el juez no motivó, cuando el juez establece claramente cómo evaluó los arraigos de todos y cómo impuso a todos la medida de coerción que entendía que era pertinente. Otro alegato que se le plantea al tribunal es el hecho de que al juez Acuo diferenciar el tiempo de cada una de las medidas de coerción hizo una ponderación sobre pena, y eso no es verdad. ¿Y saben por qué no es verdad? Porque el artículo 222 del Código Procesal Penal dice que el juez impone la medida de coerción por el tiempo que entienda absolutamente indispensable. O sea, es una facultad del juzgador decidir si esa prisión preventiva será por 3 meses, será por 6 meses, será por 9 meses o será por 1 año, por lo que en modo alguno se puede decir en este caso que el juez hizo una ponderación con relación a la pena al dividir el establecimiento de cumplimiento de medida de coerción en tiempos diferenciados. Estas argumentaciones permiten, honorables magistrados, determinar cómo el juez Acuo cumplió con el mandato que establecía la norma y motivó correctamente la decisión, por lo que este tribunal está en condición de rechazar el pedimento que han planteado las partes en ese sentido. Finalmente, con relación a este recurrente, hace referencia a la improcedencia de la imposición de la medida de coerción de la prisión preventiva como medida de coerción. Una de las razones que establece el recurrente es que el juez no valoró las pruebas. Y dice incluso textualmente que el juez se limitó solamente a valorar los elementos ofertados por el Ministerio Público. Y yo pido la venia del tribunal para leer un considerando de la resolución atacada que está en la página 37 de dicha resolución, que establece que de la exposición hecha por el Ministerio Público de los fundamentos de su solicitud, de las réplicas respectivas o de las respectivas barras de los defensores, del examen de los documentos y presupuestos sometidos al contradictorio, el juez de instrucción ha ponderado lo siguiente. O sea, repito, en la página 37 de la resolución atacada, el juez explica cómo evaluó lo que le ofreció el Ministerio Público, cómo evaluó lo que le ofreció la defensa y cómo el contenido de esas dos propuestas fue sometida al contradictorio, y fue lo que permitió al tribunal, en consecuencia, tomar la decisión que finalmente tomó. En este punto, honorables magistrados, el recurrente es reiterativo sobre que la resolución impuesta vulnera el principio de presunción de inocencia. Y establece, además, que el tribunal impone esa medida de coerción sin que haya evidencias suficientes para que le permitan al tribunal comprobar el cumplimiento de cada uno de los elementos del artículo 227 del Código Procesal Penal, y estos elementos los quiero dividir. Lo primero, con relación a las evidencias, es que son las delaciones de, por ejemplo, Marcelo Odebrecht, Ernesto Xavier Bayardo, Luis Eduardo da Rocha Suárez, Luis Antonio Mameri y Marco Antonio Vasconcelos Cruz, que señalan a este recurrente como parte de un entramado de corrupción conjuntamente con la empresa
Odebrecht y que lo vinculan a las imputaciones que hace el Ministerio Público en el presente proceso. En consecuencia, existen evidencias por parte del Ministerio Público, las cuales fueron aportadas en su momento para que el juez Acuo pudiera determinar que se cumplía con lo establecido en el artículo 227, numeral 1. Sobre el contenido del artículo 227, numeral 2, ya nos hemos referido sobre cómo el juez Acuo valoró que aún habiéndosele presentado arraigo, se mantenía el peligro de fuga, y todos sabemos que estos son hechos castigados con pena privativa de libertad, lo que permiten al juez Acuo, o permitieron al juez Acuo de manera correcta imponer la medida de coerción que impuso. Quiero avanzar sobre el planteamiento que hace la defensa de la incompatibilidad entre la imposición de prisión preventiva y el principio de presunción de inocencia. Y para que el tribunal no tenga que conformarse solamente con las argumentaciones que en este sentido pueda presentar el Ministerio Público, quisiéramos permitirnos señalar otra cita de Javier Llobet Rodríguez. Y él establece: la prisión preventiva es en general se estima acertadamente conforme al principio de presunción de inocencia. Se trata de una causal poco controvertida en cuanto a su compatibilidad con la presunción de inocencia. Incluso aclara Llobet Rodríguez que es una causal poco controvertida. O sea, nosotros somos de los pocos lugares donde se discute la incompatibilidad entre la disposición de prisión preventiva con medida de coerción y el principio de presunción de inocencia. Y agrega Llobet Rodríguez que a esa misma conclusión ha llegado la Sala Constitucional de Costa Rica en diversas soluciones. Esto nos permite concluir nuevamente, honorable magistrado, de que no es verdad y por ende no es inconstitucional esta resolución, porque en modo alguno vulnera el principio de presunción de inocencia. Con esto terminamos con el primer recurrente y pasamos al segundo recurrente, y ahora el tribunal va a poder advertir cómo vamos a necesitar menos tiempo al abordar algunos elementos que son comunes con relación al presente recurrente. No, y ya terminé. O ya terminé con ese recurrente. Pero veamos los medios de impugnación que presenta el recurrente Víctor Díaz Rúa. Note, honorable magistrado, que el primer medio de impugnación que establece el recurrente Víctor Díaz Rúa es la nulidad de la resolución 0047. Y ya nos hemos referido a las razones por las que este tribunal no debe entender inconstitucional la resolución impugnada. Una particularidad, y en este caso ahora solo nos vamos a referir a las particularidades, no a las generalidades, porque ya las generalidades las hemos abordado. Dice el recurrente que el juez Acuo es utilitarista o utilitario al decidir esta decisión. Y trata ese término para vincular la decisión nuevamente con los fines preventivos generales y los fines preventivos especiales, a lo que hemos hecho referencia de que no concurren en el presente proceso. Solo para que el tribunal entienda la dinámica, con estos elementos hacen referencia a los mismos elementos tratados anteriormente y en consecuencia no nos referiremos a ellos, y ahí es donde comenzaremos a recuperar el tiempo al que hacíamos referencia anteriormente. Solo hay una particularidad aquí a la que quisiéramos hacer referencia. De manera accidental, dentro de este medio de inconstitucionalidad de la resolución, el recurrente plantea la falta de motivo de la decisión impugnada. Y ya nos hemos referido cómo esta resolución cumple con el mandato del Tribunal Constitucional y en consecuencia nos vamos a sujetar a las argumentaciones vertidas anteriormente y nos vamos a ir sobre el mismo planteamiento. La particularidad a la que quisiéramos hacer referencia así en este momento es que el recurrente plantea que se vulnera el artículo 40.8 de la Constitución. Y si el tribunal se da cuenta, el recurrente anterior no invocó el 40.8. Por ende, nos vamos a referir al 40.8. Y el 40.8 hace referencia a que nadie puede ser imputado por el hecho de otro. Es que el señor Víctor Díaz Rúa no está imputado por el hecho de otro.
el señor Víctor Díaz Rúa, perdón, el imputado Víctor Díaz Rúa, se le imputa, valga la redundancia, su propio hecho. Y dentro de las evidencias con que cuenta el Ministerio Público, para vincular al imputado Víctor Díaz Rúa con los hechos que se le imputa, están los testimonios. Nótese que el licenciado Miguel Valerio, por ejemplo, citó un solo delator aquí, el que leyó ahí de las delaciones que él dijo poseer, pero ni siquiera identificó quién era el delator. Él dijo que un delator dijo X, no identificó quién era el delator. Y quiso tratar de decir al tribunal que con relación a Víctor Díaz Rúa existe solo un delator. Pero eso no es cierto. El Ministerio Público, ante el juez Acuó y ante este tribunal, le hace referencia a que existe al menos la delación de Hilberto Macarena Alves da Silva Filho, de que existe la delación de Luis Eduardo da Rocha Soares, de que existe la delación de Marco Antonio Vasconcelos Cruz, que vinculan al imputado Víctor Díaz Rúa en los hechos que se le imputan. Pero además de esto, esta no es la única evidencia con que cuenta el Ministerio Público. El Ministerio Público en su momento presentó ante el juez Acuó como una variación de patrimonio en tiempo récord del imputado Víctor Díaz Rúa. Y recuerde que la imputación de este proceso no es solamente soborno, sino que además de soborno, lavado de activos y ese enriquecimiento ilícito. Por ende, el Ministerio Público presentó evidencia suficiente que demuestra la vinculación del imputado Víctor Díaz Rúa en los hechos que se le imputan. Repetimos, sobre la motivación de la sentencia nos vamos a referir y vamos a asumir las argumentaciones presentadas con anterioridad. Eso nos permite pasar al siguiente medio de impugnación. Ese siguiente medio de impugnación hace referencia a el carácter extemporáneo de algunas cuestiones que fueron planteadas ante el tribunal. Antes, solo un segundo, previo a entrar en este medio de inadmisión, porque acabo de recordar algo que hacía referencia el licenciado Valerio, y era que decía que el Ministerio Público partía de cuestiones que no le permitían tener un caso. Y eso es importante que quede claro en el tribunal. Yo recuerdo que cuando me enseñaron cuáles eran los elementos con que debía contar el Ministerio Público para tener un caso, si me permiten, recuerdo cuando aprendíamos eso con Luz Díaz, recuerdo cuando aprendíamos eso con la magistrada Esther Ángela Casanova, cuando veíamos los temas de litigación, nos enseñaba que debía tener un cuadro fáctico que está establecido en este proceso, debía tener evidencias, que son a las que hemos hecho referencia, y ese cuadro fáctico debía ser penalmente relevante. Esas mismas cosas las enseñaba también el licenciado Valerio en la Escuela Nacional del Ministerio Público. ¿Cómo puede decirse en este tribunal que no existe un caso cuando está demostrado que hay un cuadro fáctico, que ese cuadro fáctico es penalmente relevante y que el Ministerio Público cuenta con evidencias suficientes para acreditar este caso? Por ende, eso fue lo que fue valorado por el juez Acuó y esas son las razones por las que impone medida de coerción. El segundo medio de impugnación del recurrente Víctor Díaz Rúa hace referencia a lo siguiente, y lo voy a leer textualmente: carácter extemporáneo de situaciones que no corresponden al objeto de una audiencia de medida de coerción, como son la valoración de pruebas relacionadas a la cooperación judicial y lo concerniente a la posible prescripción de alguna de las imputaciones realizadas. Nótese la particularidad de que él hace referencia a que en la audiencia anterior se discutieron cosas que no eran propias de la dinámica de esa audiencia. Y nosotros nos preguntamos, ¿puede ser este un planteamiento considerado como una impugnación a la resolución? Nos preguntamos, ¿acaso no era esto, asumiendo que tuviera razón el defensor técnico del recurrente, un tema que debió ser objetado en el curso de esa audiencia? Como ha habido cosas en esta audiencia que han sido objetadas. Y nos preguntamos además, porque esas cuestiones a las que hace referencia el licenciado Valerio fueron incidentes presentados por la defensa. La última pregunta es, ¿podía el juez Acuó limitar los planteamientos incidentales que le presentaron los defensores? Evidentemente que no. Evidentemente que no. Como si todo eso fuera poco, esos planteamientos no estaban vinculados
al recurrente Víctor Díaz Rúa, por ende no le han generado ningún agravio y rápidamente podemos decir que hay condición para que este tribunal pueda rechazar ese medio de impugnación. Eso nos permite ir al tercer medio de impugnación, que hace referencia a la violación a la Constitución por errónea aplicación del derecho. Y la errónea aplicación del derecho a la que hace referencia este recurrente, y es necesario que quede claro para que no tengamos que repetir, es a los artículos 229.3 y 229.4 y 234, ¿sobre la base de qué? De que persiguen fines preventivos generales, que persiguen fines preventivos especiales y que vulneran el principio de presunción de inocencia. Creo que nos hemos expresado en demasía de por qué entendemos que el artículo 229 y el artículo 234 es constitucional, por lo que entendemos no es necesario volver sobre esos mismos puntos. El recurrente Víctor Díaz Rúa también impugna la inconstitucionalidad de la resolución 58-2010. Y queremos repetir al tribunal, nos hemos referido a las razones por las que la 58-2010 no debe ser considerada inconstitucional y por ende nos vamos a sujetar a aquellas argumentaciones a fin de que el tribunal pueda rechazar este medio de impugnación. A estas alturas queremos solamente responder una pregunta que hacía la defensa técnica del recurrente. Y era que preguntaba si es que se puede entender que nosotros estamos fuera de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y la respuesta es no, no estamos fuera de la Convención Americana de Derechos Humanos. Lo que ha dicho el Tribunal Constitucional es que las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no son vinculantes a través de la decisión 256/14. Con esto, honorables magistrados, pasamos al último de los recurrentes a los que nos vamos a referir, y podrá notar el tribunal cómo somos avanzados rápidamente en el caso del segundo recurrente. Vamos a pasar en consecuencia directamente a cuáles son los medios de impugnación que en este caso particular plantea este recurrente. Y aunque seamos reiterativos, queremos recordar al tribunal que aquí nuevamente hay cuestiones que se repiten y sobre esas cuestiones también pasaremos de largo conforme las argumentaciones que hemos planteado anteriormente. Los medios que plantean, ellos los establecieron, vamos a ir sobre ellos directamente. El primer medio es la errónea interpretación de la ley por violación al principio acusatorio. Y agregan violación a la Constitución de la República por haberse violado la separación de sus funciones que dividen la acción de perseguir de la acción de juzgar. Y le imputan al juez acuo haber vulnerado la dinámica del principio acusatorio y vamos a demostrar que eso no es verdad. A esos fines queremos que el tribunal nos permita traer una cita de María Inés Horvis Lenón y Julián López Masle, que son dos procesalistas chilenos, que establecen que el principio acusatorio impone la distribución de los poderes de persecución penal y por ello de las funciones asociadas a su ejercicio, implicando una triple separación entre las funciones de investigar, las funciones de acusar y las funciones de juzgar. Para poder decir que el juez acuo vulneró el principio acusatorio, habría que decir que la última de las funciones intervino en las anteriores. O sea, que la acción de juzgar intervino en la acción de acusar o en la acción de hacer la investigación. Y no hay forma de que se pueda decir de que este juez vulneró el principio acusatorio, porque no ha investigado y porque este juez tampoco ha acusado. De hecho, el Ministerio Público no ha acusado. A estas alturas del juego, el Ministerio Público solo ha hecho una imputación. En consecuencia, no lleva razón el recurrente cuando señala que el juez acuó vulneró el principio penal acusatorio. A estos fines se hace necesario recordar la geografía
o el contenido que la geografía procesal del artículo 222 contiene, y pido al tribunal me permita leer. Las funciones de investigación y de presunción están separadas de la función jurisdiccional, dice el artículo 22. El juez no puede realizar actos que impliquen el ejercicio de la acción penal, ni el Ministerio Público puede realizar actos jurisdiccionales. Y en este caso, ni el Ministerio Público ha realizado actos jurisdiccionales, ni el juez ha realizado actos que impliquen el ejercicio de la acción penal. ¿Y esto por qué? Porque lo que alega el recurrente es que al momento del juez referirse al imputado Conrado Enrique Pitaluga Arseno, hizo referencia a algunas cuestiones, además de la vinculación con la autopista del Coral y el corredor Duarte 1. Lo que no puede decir la defensa es que el juez Acuó variara la imputación del ministerio. Y esa sí es una prohibición que tiene el juez. Él no puede variar la imputación que ha hecho el Ministerio Público. Porque si varía la imputación que ha hecho el Ministerio Público, entonces sí viola el contenido esencial del principio acusatorio. Y eso no lo ha hecho el juez Acuó. Y una lectura simple de la resolución 0047 permite llegar a esa conclusión. Otra cuestión, y nótese que ellos les dicen al tribunal sobre la vinculación con la autopista del Coral, pues admitiendo algún nivel de vinculación en los hechos que se le imputan. Y otro elemento al que hace referencia es a un elemento que también ya tratamos anteriormente, y es con relación al establecimiento del juzgador del arraigo insuficiente que hizo con relación a cada uno de los imputados, y es la razón por la que impuso la medida de coerción que impuso, y en consecuencia no vamos a repetir esta argumentación porque el juez dejó claro que no desapareció el peligro de fuga. Con esto nos permitimos pasar al tercer medio al segundo medio de impugnación, que dice falta de base legal y error en la determinación de los hechos, violación al carácter excepcional de la medida de coerción establecido en el 40.9 de la Constitución de la República. Si el tribunal se da cuenta, estamos volviendo nuevamente al contenido del artículo 40.9 sobre si el juez asumió un carácter excepcional o con carácter excepcional la imposición de la prisión preventiva. Y anteriormente no hice referencia a un punto al que voy a hacer referencia ahora. No se puede decir que los artículos 229 y siguientes que han impugnado, ni la decisión del juez vulnera el carácter excepcional de la medida de coerción. Y no se puede llegar a esa conclusión porque estos contenidos normativos no obligan. O sea, no dicen al juez, una vez usted valore estos contenidos, tiene que imponer prisión preventiva. Y eso lo convertiría en una regla, como existía anteriormente en los casos, por ejemplo, de la 5088, que no permitía fianza. Entonces, todo el que se le imputaba violación a la 5088 no podía tener fianza. Eso es una regla general. Si hubiera un contenido en el Código Procesal Penal, en cualquier parte del Código Procesal Penal, que diga, cuando se comete una acción, el juez está obligado a imponer la prisión preventiva como medida de coerción, estaría estableciendo una regla general. Y al establecer una regla general, estaría vulnerando el principio de excepcionalidad y de instrumentalidad de la prisión preventiva al que hace referencia el artículo 40.9 de la Constitución. Y como esto no sucede, en consecuencia, no puede ser considerada inconstitucional ni falta de base legal la decisión a la que hemos hecho referencia. Otra cosa que alega el recurrente para decir que hubo un error en la determinación de los hechos, lo hace al afirmar que no existía evidencia, que no se cumplía con el numeral 1 del artículo 227 del Código Procesal Penal Dominicano. Y sobre ese hecho queremos recordarle al recurrente que hay al menos dos delatores, en este caso Luis Eduardo Darrocha Soares y Marco Antonio Vasconcelos Cruz, que lo vinculan con estos hechos. Y en la medida de que al menos estos dos delatores lo vinculan con estos hechos, sumado al resto de las evidencias que ha aportado el Ministerio Público, no se puede llegar a la conclusión festinada de que no se cumple con el contenido del artículo 227
del Código Procesal Penal. Por ende, es falsa la afirmación de que hubo un error en la determinación de los hechos y que no hubiera evidencia para imponer la medida de coerción que se impuso. Una afirmación que hizo la defensa de este recurrente es que la medida de prisión preventiva está reservada a los casos de sangre. Yo me imaginaba, o sea, ¿cómo podríamos gestionar la dinámica del crimen organizado en sus diferentes manifestaciones si pensáramos que vamos a reservar? Hoy, nótese, honorable magistrado, que lo que hace la defensa es tratar de reservar la prisión preventiva para pobres y en este caso para hechos de sangre. Y eso sí sería establecer una regla general. O sea, si dijéramos todos los pobres hay que ponerle prisión preventiva, o todos los hechos de sangre hay que ponerle prisión preventiva, eso sí es una regla general. Porque no se puede establecer que todos los hechos de sangre deben ponérsele prisión preventiva. Porque para eso el tribunal tendrá que valorar en conjunto los contenidos del artículo 227 y 229 y el 234 para imponer la medida de coerción que corresponda en cada caso. No vamos a volver sobre Rodríguez, sobre el arraigo al que hacíamos referencia y como Llobet indica que la existencia de un arraigo no hace desaparecer el peligro de fuga, porque sobre estos hechos ya nos hemos referido. El siguiente medio al que hace referencia el recurrente es la desnaturalización de la medida de coerción. Y se plantea la desnaturalización de la medida de coerción sobre la base nuevamente de que la medida de coerción no puede destruir el principio de presunción de inocencia, no puede estar vinculada a fines preventivos generales y no puede estar vinculada a fines preventivos especiales. A estas alturas solo queremos repetir, porque ya a esto nos hemos referido, de que el contenido del artículo 229.3 y punto 4, y lo repetimos porque está planteado nuevamente, está vinculado a fines procesales, peligro de fuga y obstaculización procesal. Y con eso quisiéramos cerrar la respuesta a ese medio de impugnación. Al referirse a la falta de motivos, y nótese que en este punto ya nos hemos referido porque el recurrente Víctor Díaz Rúa también invocó falta de motivos y el recurrente Ángel Rondón Rijo también invocó falta de motivos y establecimos cómo la decisión que se votó cumplía con los estándares establecidos en el Tribunal Constitucional. Sobre la falta de motivo, el abogado del recurrente hacía una argumentación, a mi juicio de tipo académica, sobre el hecho de que este tribunal no puede vincular contenidos de derecho penal de autor. Y decía que el contenido del derecho penal de autor es parte de una época fascista. Yo le recuerdo al recurrente, en este caso al abogado del recurrente, de que cada una de las escuelas de derecho penal ha hecho un aporte al derecho penal. Y que lo que ha pasado con cada una de las escuelas es que han abordado un problema de derecho penal existente en el momento. Y ha surgido una escuela que la sustituye porque la escuela anterior no está en condición de dar respuesta a todos los planteamientos. Que es lo que pasa inicialmente, por ejemplo, con la escuela clásica y el causalismo. Y como el causalismo no puede abordar todos los problemas del derecho penal en ese momento, surge la escuela neoclásica. Y entre las cuestiones que trata de abordar la escuela neoclásica es un primer intento por mover el dolo de la pena al tipo que no lo logra y lo logra posteriormente el finalismo. Pero nótese que aún habiendo evolucionado el derecho penal en estas etapas, elementos del causalismo, como son la relación entre la conducta realizada y las consecuencias de esa conducta, no hay forma de que se desaparezcan. Y no desaparecen porque ese es un aporte que hace el causalismo al derecho penal. Hoy hablamos de imputación objetiva, pero no podemos decir que no fue un aporte el que hizo Belser con el finalismo mover el dolo de la culpa
al tipo. Nótese que no se puede afirmar de que en este caso se haya hecho uso de derecho penal de autor. Eso no se puede afirmar. Pero para que no se trate de confundir con ejercicios académicos, en su momento el derecho penal de autor también hizo sus aportes. ¿Y saben qué sentido lo hizo? Por ejemplo, una institución que se mantiene vigente. Las leyes en casi todos los países del mundo establecen que cuando una persona es reincidente, se le aplica el duplo de la pena. ¿Y acaso eso no es un aporte del derecho penal de autor? Porque te estamos juzgando por este hecho y por las consecuencias de tu condición. Nótese que queremos aclarar de que en este caso no se puede decir que se haya aplicado bajo ninguna circunstancia elementos del derecho penal de autor. Pero no se puede venir a tratar de confundir al tribunal sobre estos discursos, repito, de contenidos académicos, y sobre todo no se puede hacerlo faltándole a la verdad de la evolución que han tenido estas instituciones a lo largo de su historia. Como anteriormente nos referimos a estos mismos contenidos, citando los mismos contenidos de la sentencia 009-13, en este momento nos vamos a ir sobre esos contenidos nuevamente. Esto nos permite ir finalmente hacia los dos últimos puntos o hacia los dos últimos medios de impugnación que plantea el presente recurrente. El primero de los dos últimos es la violación a los principios de valoración de la prueba establecidos en los artículos 172 y 230, párrafo 2 del Código Procesal Penal. Recuerde el tribunal que ya leímos aquí un considerando de la página 37 de la resolución en la que el juez Acuo dice que valoró lo presentado por el Ministerio Público, lo sometió al contradictorio y valoró los presupuestos aportados por la defensa. Esto para que resolvamos de plano el hecho de que el juez valoró las evidencias conforme lo establecido en el artículo 230 del Código Procesal Penal. Eso nos dejaría, y recuerde el tribunal, que el mismo recurrente, como los anteriores, dicen que el juez dijo que había arraigo. La pregunta a estas alturas es, ¿cómo el juez podía establecer que había arraigo si no valoró los presupuestos que se le plantearon? La pregunta es, ¿cómo podría el juez establecer que no había arraigo si valoró los presupuestos que se le presentaron? Lo que el juez estableció era que el arraigo no era suficiente. Por ende, esa es una afirmación del propio recurrente de que el juez sí cumplió con el voto o con el mandato de la ley de evaluar los presupuestos que le presentó la defensa en ese momento determinado. Con relación al artículo 172, lo que dice el recurrente en este caso es que el juez no hizo una valoración conforme al artículo 172. Y dice que el juez no valoró las evidencias conforme a este artículo por llamar a un contrato disfraz. O sea, un contrato en el que el imputado Enrique Pitaluga se gana más de 6 millones de dólares y que el Ministerio Público en su momento invocó ante el juez Acuo como este contrato era un contrato simulado. Nótese, el Ministerio Público le dice al juez es un contrato simulado y el juez dice es un contrato disfraz. Y ahora le quieren hacer esa depuración lingüística al juez. Pero incluso eso puede hacer el juez. ¿Y sabe por qué lo puede hacer? Porque del contenido del artículo 172 que ellos invocan, dice este artículo que el juez valora la prueba conforme que los conocimientos científicos, la máxima de la experiencia y las reglas de la lógica. ¿Y acaso la máxima de la experiencia y las reglas de la lógica en este caso no le permitían al juez hacer una evaluación conforme al 172 y llegar a esa conclusión? Evidentemente que sí. Amén de que, repito, el Ministerio Público le advirtió al tribunal en ese momento que estábamos ante un contrato simulado para recibir nada más y nada menos que más de 6 millones de dólares. Y nótese que dice la defensa, o el recurrente en este caso, de que esos 6 millones de dólares lo recibe como consecuencia de su ejercicio profesional. Lo primero que nos llama poderosamente la atención es que cuesta 6 millones de dólares. Lo segundo que nos llama poderosamente la atención
es que ese dinero se recibe a través de una compañía con sede en Antigua y Barbuda. ¿No sería lo más normal que eso se recibiera aquí, donde él tenía su ejercicio profesional? Pero no se hace así porque, primero, por las sociedades de donde la propia Odebrecht transfiere ese dinero a una compañía de Ricky Puntalúa que se llama Newport. Queremos hacer una objeción brevemente. Sabemos que la Corte ha dicho que nos va a dar la oportunidad posteriormente de replicar. Pero queremos llamar la atención y apelar a que vuestra señoría ejerza la policía de la audiencia, sobre la base de que hasta este momento el distinguido representante del Ministerio Público, hasta hace instantes, se estaba refiriendo a nuestros recursos, pero ahora él se está introduciendo nuevamente en el fondo de la contestación y eso no es nuestro medio. Nuestro medio iba dirigido en otro orden, que es que el juez Acuó no hizo una valoración de la prueba y él está entrando en cada particularidad de cada prueba y eso no es la respuesta que la ley permite que se le dé al medio. Él tiene que dar una respuesta a nuestra crítica a la sentencia, no entrar en particularidades de fondo, porque si bien ya se ha dicho que la Corte estaría en condiciones de conocer el proceso en toda su extensión, es en la medida en que el medio planteado así se lo permita. Recordemos que tantum devolutum quantum appellatum, lo que no fue apelado, y menos por el Ministerio Público que no apeló, no debe ser objeto de discusión en este plenario. Así que formalmente que tome acta, por favor, de nuestra queja en ese sentido, de que ese discurso del Ministerio Público no es en modo alguno la respuesta a nuestra crítica muy concreta a la sentencia. Colega, usted realmente está transitando temas que son de fondo. Le agradeceríamos que transite por las respuestas a los medios de recursos. El tribunal me permite hacer una aclaración breve. Sí. Si el tribunal me lo permite, solamente. Sí. La aclaración que queremos hacer, Presidencia, es que es el propio recurrente que hace referencia al contrato de la defensa técnica del recurrente, hace referencia al contrato que firmó el imputado. Y lo vincula él, no yo, a la autopista del Coral, ellos textualmente. Lo que nosotros estamos diciendo es una consecuencia de lo que ellos han dicho. Porque ellos no le dicen al tribunal cuánto costó ese contrato, ni le dicen al tribunal de dónde vino el dinero. Si ellos no mencionan el contrato, nosotros no estamos en obligación de hacer referencia a él. El asunto del contrato. ¿Sí? Porque ya usted dijo lo que quería decir. Pues perfecto. Solo que quede claro al tribunal que nosotros nos estamos excediendo, como dice en la objeción el defensor técnico, de la geografía procesal que ellos plantearon. Solamente queremos que quede claro eso. Dicho esto, estamos en condición de continuar. Para finalizar este punto, en el que ellos atacan el contenido del artículo 172 y que lo atacan sobre la base de que dicen ellos
que el juez excedió al llamar contrato disfraz, el juez no se ha excedido, porque el juez lo que hace es que de una valoración conjunta de las evidencias aportadas por el Ministerio Público y del hecho de que el propio Ministerio Público le advirtió que estábamos ante un contrato simulado, lo que hace es valorar eso y llegar a la conclusión que había llegado en ese momento. En consecuencia, la resolución ni vulnera el contenido del artículo 230 porque valora conforme el 172 las evidencias que le fueron aportadas por las partes, y como consecuencia de esa valoración es que impone la medida de coerción que impone. Sobre el último medio de impugnación que plantea el recurrente es la desnaturalización de los hechos en la actuación notarial del imputado. Y sobre este medio de impugnación, si vamos a ser breves, honorables magistrados. No es el juez acuo, que desnaturaliza la función de notario. Repito, no es el juez acuo el que desnaturaliza la función de notario. Es la actuación del imputado, recurrente en este caso, el que desnaturaliza la función de notario. Es el hecho de cómo él, dentro de su función de notario, y recuerden que, por ejemplo, hoy la ley de lavado de activos establece a los notarios como sujetos obligados. Y los establece como sujetos obligados por la propia dinámica de su función. Y cómo con la dinámica de su función, si no se maneja correctamente, puede pasar de un lado a otro. En conclusión, si el recurrente, Conrado Pitaluga, no se comporta como se comportó y compromete su responsabilidad en este entramado de corrupción al que hemos hecho referencia, no se le hubiese impuesto la medida de coerción que se le impuso. Por ende, a la única persona que es imputable la desnaturalización de la noble función del notario es a su actuación y no a la determinación que hace el juez sobre los hechos que se le presentaron y que el juez valoró correctamente y que los plasmó en una sentencia correctamente motivada. Finalmente, los argumentos que hemos presentado a este tribunal, a nuestro juicio, ponen al tribunal en condición de en su momento rechazar todos y cada uno de los medios de impugnación que estos tres recurrentes le han planteado. Muchísimas gracias. Para replicar 10 minutos de cada uno de las personas. Los del señor Rondón, los del señor Díaz. Vamos a buscarle porque nosotros no vamos a hablar ni 10 minutos. No lo suman a nosotros lo que dejen. A nosotros nos gusta la réplica puntual y así lo vamos a hacer. En primer lugar, agradecer al magistrado Wilson el cariño que nos reciprocamos. Hoy precisamente me llamaban de la escuela para mandarme la última nota del curso que di allá. O sea que lo veo muy bien. Él sabe muy bien que la teoría del caso como tal, la teoría del caso es un asunto del fondo. Y que aquí lo que estamos viendo es pequeños destellos de lo que está pasando. Él lo sabe muy bien. Y cuando yo hablé de utilitarista, él confunde situaciones. Y hábilmente porque él lo sabe. Cuando yo hablé de Bentham ayer, Bentham tiene diferentes trabajos. El primer trabajo es, efectivamente, uno sobre la prevención general y la prevención especial. Él lo sabe, lo lee. De hecho, yo tuve el honor de darle teoría de la pena y por eso yo sé que él también lo sabe. Ahora bien, Bentham también tiene un tratado sobre la prueba. Y hay un juez americano que murió exactamente hace como 2 o 3 meses, que a mí me fascinaba, que era el juez Scalia. Lo odiaba, pero a mí me fascinó. Porque hasta para ser muy malo, como se le dice, tiene que ser muy inteligente y los fallos eran bellísimos. Cuando hablamos de cultura utilitarista, lo que yo decía en mi exposición de ayer, y lo reitero hoy, es la maximización de la felicidad colectiva en aras de vulnerar garantías del imputado Víctor Díaz Rúa. De eso era que yo me refería. Y citaba, porque yo sí trabajé, y como yo dije, como dijo el magistrado Merciades, hice mis deberes, yo estudié la peligrosidad. Y decía efectivamente, la peligrosidad era eso, un fenómeno social
que no podía aguantar el régimen nacional socialista. Yo lo decía ayer. Ahora, mi amigo Wilson, que por cierto da teoría de la litigación, se contradice, porque él dice, por un lado, que aquí no vamos a hablar de asuntos del fondo, porque eso que no vamos a hablar, pero se mete en el fondo con la mano muy larga. Yo lo único que le voy a pedir a él es lo siguiente. Víctor Díaz Rúa ayer prometió aquí, dijo, él viene y vamos para el juicio. Y estamos contentos, porque si hay alguien que ha sido mancillado, desconsiderado, se llama Víctor Díaz Rúa y nosotros vamos para el juicio. Desde ahora lo estamos anunciando. Ahora bien, lo único que nosotros le vamos a pedir al Ministerio Público es una sola palabra, que se llama objetividad. Él tiene que ser objetivo en su investigación. Víctor Díaz Rúa va a demostrar varias cosas. Una, que es un ingeniero de muchos años. Otra, que él no se enriqueció ilícitamente como se le ha querido montar. Porque eso es lo que tiene que hacer. Ahora, ese Ministerio Público, nosotros tenemos 200 diligencias preparadas y la vamos a someter. Porque las diligencias de investigación son a cargo y a descargo. Entonces nosotros no estamos hablando del fondo, nosotros hemos tocado eso. Hábilmente, por eso yo dije que no iba a durar ni 10 minutos, él no quiso entrar al ring. El ring vendrá en su momento particular. Serían 5 porque 5. No, es que nosotros vamos a hablar en un solo sentido. Entonces, Víctor Díaz Rúa lo único que le pide al Ministerio Público que durante la investigación sea lo más objetivo posible. Empezando porque nunca nos rechace una diligencia de investigación. Sobre el tema de que no le genera agravio el tema de la prescripción. Ajá, magistrado. Pero nosotros no tuvimos primer grado. Nosotros no sabemos lo que pasó ahí. Ahora, lo que yo sí sé es que aún ese imputado habiéndose equivocado, él sí tiene derecho a apelar. Aún él no habiendo objetado cualquier error, él tiene derecho a apelar. Y nosotros lo que estamos diciendo al tribunal, fíjese bien de que este no es el momento procesal de nosotros hablar de prescripción ni de valoración de pruebas. Eso es lo único que nosotros estamos diciendo. No estamos diciendo ni que está mal ni que está bien. Ahora, que la decisión no trata a todo el mundo igual, solamente hay que ver la famosa palabra contrato disfraz. Un contrato disfraz es un lenguaje, como yo decía ayer, manipulativo, donde se evaluó la cualificación de un profesional que se llama Conrad Pitalón, que nos afecta directamente a nosotros porque nosotros estamos ahí. Es en ese caso que nosotros estamos, nosotros lo dijimos ayer en el sexto caso. Nosotros estamos en ese caso. Es ahí donde a nosotros nos menciona. Y yo estoy diciendo que nosotros estamos contentos con él. Ahora, lo único que nosotros le pedimos ayer al tribunal, y vuelvo y lo repito hoy, es lo siguiente: que el peligro, magistrado, se tiene que ver dentro, y no lo digo yo, lo dice la doctrina más avanzada, dentro de la naturaleza del caso. Y que yo dije ayer que Víctor Díaz Rúa no era funcionario, con lo cual él no maneja fondos públicos. ¿Qué queremos? El privilegio de esta jurisdicción, que es tan buena, que nada más tenemos un juicio de fondo, no haga que seamos tan privilegiados como los legisladores, y tal vez, yo entiendo que la sentencia es nula, no entreguen una fianza. ¿Para qué? Para que en igualdad de condiciones con el Ministerio Público nosotros no tengamos que ir a una cárcel sin ningún privilegio, porque la cárcel no es privilegiada en ningún concepto, a sentarnos con Víctor Díaz Rúa, tranquilo, a ver prueba por prueba, y nosotros avanzar en esta primera etapa de investigación. Ahora, ¿la medida de coerción se sostiene? No. Por eso, magistrado, salvo que Ramón tenga un puntico. Solamente Los 5 suyos se acabaron. una muy breve puntualización, en el mismo sentido que ha dicho el doctor Miguel Barrio. Estamos reivindicando el derecho fundamental a la libertad de Víctor Díaz Rúa. Y para oponerse a esa libertad, el Ministerio Público ha dicho algunas cositas que realmente son, pretenden ser respuestas a nuestro recurso. Y es cuando señala que la resolución 58-2010 decía como que la citó ahí parcialmente, pero había una parte que él no tenía subrayada, y es un detallito, como dice, y es que esta dice que se aplique así como las otras condiciones establecidas en la presente resolución. Y esas condiciones que establece la 58-2010 son esas que podríamos llamar peligrosistas. Y entonces dice, eso no es una norma, y cita a Hans Kelsen, a Santiago Nino, pero no es una norma para decir que no la declaren inconstitucional, pero sí es una norma para que se aplique en perjuicio de Víctor Díaz Rúa. Sí es una norma
para decir que por eso procede a aplicar la medida de coerción y por eso procede a aplicar la prisión preventiva. Por otro lugar dice, el carácter instrumental de la medida de coerción aquí no está en juego. Dice mi querido colega y amigo Wilson Manuel Camacho y Peralta. Dice, se procura un fin procesal con las disposiciones de los artículos, de los numerales 3 y 4 del artículo 229. Pero bueno, el problema que tiene el magistrado, el fiscal, el procurador Wilson Camacho, es que no somos nosotros los recurrentes que lo decimos, lo dice el TC. O sea, el Tribunal Constitucional ha dicho que disposiciones de ese tipo no procuran un fin procesal. Y precisamente, por último, hay un tema que queremos destacar, y es que hemos dicho que hay falta de motivación. Y frente a la falta de motivación evidente, el Ministerio Público, ante esa orfandad de motivación, lo que nos propone el Ministerio Público es que nos la inventemos nosotros. Lo cual, bueno, uno puede inventar, pero la propuesta es un poquito más osada. Lo que nos dice es que la inventemos también en perjuicio del imputado. Que aquello que no dice el juez, la inventemos en perjuicio de todos y cada uno de los imputados. Y este imputado que está frente a ustedes es un ciudadano que ha ejercido su profesión de ingeniero durante muchísimos años, que entre lo que se presentó como fundamento de su arraigo y de sus condiciones, hay una cantidad enorme de obras que realizó mucho antes de ser funcionario público, que acreditan toda una carrera y que eso tiene que ser respetado. Por último, honorables magistrados, le dije que iba a ser corto y yo estoy casi seguro que pasaron como quiera los 5 minutos. Es que el trabalengua de Wilson, ese no lo podemos dejar de lado. No se puede ser y no ser a la vez. Algo así. El tema es que lo que se denunció fue que los numerales 3 y 4 del artículo 234 son inconstitucionales. No el 234 completo. Entonces él cita, por un lado, el 234, pero es que no es eso lo que se está discutiendo. Pero bueno, hablar de eso ya entrar en el trabalengua. Nosotros ratificamos nuestras conclusiones, reiteramos que nos adherimos a cualquiera de las conclusiones de los colegas que puedan favorecer al ingeniero Víctor Díaz Rúa, porque eso es un efecto normal del recurso de apelación. Gracias, magistrados. Sin ningún tipo de preámbulo, paso a refutar directamente. Exacto, esos 10 minutos. Paso a refutar lo que plantea el querido amigo Camacho. Número 1, con respecto al primer tema, dice él que la resolución no es una norma, porque no tiene aparejado una sanción. Y él se quedó sembrado en Kelsen y no se dio cuenta que después de Kelsen estaban Hart y estaba Altroz. Y que los mandatos de la norma operan por cómo la gente los recibe y los acata. No es necesario para que una norma sea norma que traiga aparejada una sanción, siempre y cuando el destinatario de la norma la aplica consuetudinariamente. De modo tal que con respecto a la resolución es norma, no porque la Suprema diga ordena, sino porque los destinatarios de esa norma, que son los jueces, la aplican consuetudinariamente. Ese es el punto con respecto a eso. Segundo aspecto. El segundo aspecto tiene que ver con una confusión que tiene él en los términos, que va de lo que es esencial a lo que es simplemente un accesorio. Dice él que la norma del 229 no es inconstitucional, en tanto cuanto lo que existe en ese artículo son parámetros para la determinación de peligro de fuga. Pero resulta que da igual que fuera de esa manera, porque es que el parámetro utilizado es inconstitucional. Es que usted no puede partir de la culpabilidad de un imputado para determinar la procedencia de una medida de coerción. Cuando usted afirma la culpabilidad, aun sea con el motivo que usted quiera, de todas maneras, se agrava y se perjudica la presunción de inocencia. Tercer punto, 234. Él alude a un texto que nosotros atacamos de una manera distinta. Lo que se atacó aquí en este proceso ha sido las modificaciones que introdujeron
al 234 y al 229 de la ley 1015. Y él se explaya explicando que nosotros por un lado impugnamos el artículo 234 en inconstitucionalidad y por el otro nos valemos de él para pretender una decisión beneficiosa. Pero lo que es más importante en este proceso es que toda esa escuela de prevención general se incluye dentro de una tendencia minoritaria en Italia que refiere a la profilaxis criminal para la persecución del delito, en una confusión que toda la doctrina casi unánimemente ha condenado como inconstitucional. Y le voy a traer simplemente como muestra un botón, un solo botón, de un libro que se publicó este año sobre ese tema específicamente. A esa tendencia se le llaman las nuevas causales de la prisión preventiva, que buscan hacer espacio dentro de este populismo penal que pretende imperar. Y dice Maya al respecto, dice Maya, citado por Diego Del Becci, que ha sido citado ya yo creo por tercera vez en esta sala, dice es una cita de Chaval. Dice: ninguno de estos fundamentos justificando el peligro de la gravedad del crimen y peligro de reiteración se vincula de manera alguna con la seguridad y eficacia del procedimiento judicial. Ellos representan antes bien una transmisión directa de fines del derecho penal preventivo al derecho procesal penal también preventivo. Lo tengo si desean verificar la corrección de la cita que he hecho. Eso es cuanto tengo que decir al respecto. Honorable, cuando hicimos la objeción anteriormente, que dijimos que el Ministerio Público estaba mintiendo y distorsionando la realidad, lo dijimos, fue en base a que la instancia de solicitud de medida de coerción se basó en el acuerdo de la unidad de Brasil. Y él le dijo a este tribunal y al plenario, a toda esa prensa, que Marco Vasconcelos Cruz y Marcelo Joque dijeron que Ángel Rondón formaba parte de un entramado de soborno y de corrupción. Es que él está diciendo que nosotros mencionamos a Marcelo Joque y nosotros no mencionamos, son ellos los que lo mencionan. Y no está atribuyendo a nosotros cosas que no hemos dicho. Se está tergiversando. Pero claro, él fue el que puso la palabra de que Ángel Rondón era un intermediario, porque lo decía Marcelo, en el acuerdo que es la prueba vital para una acusación formal que haga el Ministerio Público. ¿Qué dice el acuerdo ante el Ministerio Público y validado ante el juez? Ellos dicen: ya para ese primer contrato se utilizó un empresario local, el señor Ángel Rondón Rijo, y en virtud de su desempeño exitoso pasamos a mantener una relación para la adquisición de obras de interés, considerándosele como responsable del vínculo con el gobierno, como se explicará en los casos descritos más adelante, todas esas obras que se han dicho. En relación al empleado 54 con Ángel, se estrechó de tal manera que el empleado 54 estableció que Ángel fue el representante exclusivo de Odebrecht aquí. Y ellos dicen que es ficticio, que es falso el contrato, que es simulado. Y de la única manera que un contrato se rescinde, o es de mutuo acuerdo o es judicial. Y ellos no le han mostrado a ustedes aquí una resolución judicial o de mutuo acuerdo entre Odebrecht y las empresas de Ángel Rondón. A la relación ante los agentes públicos, el empleado 54, que es Marco Vasconcelos Cruz, indicó que Ángel no podía actuar en favor de cualquier otra empresa constructora en el país, con excepción de Impregilio, que es una empresa de él, siempre que no hubiese conflicto de interés con Odebrecht. Ángel actuaba conjuntamente con Odebrecht en la República Dominicana en 4 maneras: como consultor en los contratos firmados con el Poder Público; 2, como proveedor de servicios de alquiler de equipo; 3, como subcontratista de obras civiles, como socio de Odebrecht en una obra específica, conforme se indica a continuación. Ángel Rondón era socio de Odebrecht
¿Cómo ellos le puede decir el Ministerio Público a ustedes, faltarle respeto a la solemnidad de este tribunal y a la sociedad que lo está viendo, mintiéndole, diciendo que él era un intermediario y que son simulados? Eso es en el acuerdo de lenidad. ¿Qué dice el empleado 54? Declaración de colaboración. Dice él: cabe esclarecer que en este en particular, empero yo, no he realizado jamás pago indebido alguno a los agentes públicos y tampoco lo he presenciado. ¿De dónde se sacan ellos? ¿De qué hay soborno a todos estos imputados? Es una falacia, es un invento solamente para llenar el morbo a la sociedad. Sigue diciendo Marco: la contratación de Ángel y su empresa para la consultoría se justifica en razón del gran acceso que dicho empresario poseía en la diversa esfera del poder ejecutivo y legislativo, independientemente del partido o político que tuviese el poder. ¿Qué es lo más importante de eso? Ahí dice, en esa declaración que está aportada por nosotros, que la remuneración prevista está en un 2%, pero más aún, que es lo que falta en la individualización, en la actuación de la acción y la participación de cada uno de los imputados. Cuando se dice que no hay motivación en esa sentencia, ese juez actuó, tenía que decirle a ese señor qué fue lo que hizo, cómo lo sobornó, dónde está la transferencia. Y toda esa transferencia que figuran en 40 páginas, de las 15 a las 55, todas se le entregó él. Entonces, Pacorra Pitagluga recibió en Antigua un dinero, es mala la transferencia y soborno. Entonces, la de Ángel Rondón, que la recibió aquí en el país, también es soborno. Entonces, como él dice, o bueno una cosa o es malo para otra. Pero más aún, ¿qué dice en el contrato? Para los pagos derivados de sus funciones, Ángel informaba en base a la comisión de éxito derivado del contrato, los datos para la recepción de valor, y estos eran transferidos conjuntamente con el cronograma de pago de equipo de operaciones estructurales. En esa solicitud de medida y en esa instancia de resolución que tiene 12 meses de prisión preventiva, el juez tenía que decir, de esos 83 millones que él recibió de transferencia, estos son de pago de equipo, de obra que hay como subcontratista y como socio. Esta parte son de soborno a estos 13 imputados que le dio. A fulano le dio tanto, a Mengano tanto. Ahí no hay nada. En derecho, entonces, 30 segundos, magistrado. En derecho, lo que se le ha enseñado a todo el mundo, que la motivación de una sentencia es lo más difícil que un juez tiene que hacer, por una sencilla razón. Ese juez tenía que hacer una relación fáctica de todos los hechos individualizados, de toda la acción y la autoría y la participación, y después hacer una vinculación en esa acción con el tipo penal de cada uno. Entonces, eso todo es falso, una falsedad, y lo único que ellos tienen es esa prueba. Por eso, honorable magistrado, se habla del 227 y del 230, que debe haber prueba, bajo toda clase de reserva de derecho. Ratificamos nuestras conclusiones. Gracias, señoría. Antes que nada, antes de nosotros empezar, estamos por 10 minutos. Ministerio Público, que por favor no continúe la práctica de mientras habla la barra de un imputado, ellos proyectar su PowerPoint en la parte que contradice lo que uno está diciendo, pues somos nosotros los que estamos hablando ahora. Así que por favor, seamos leales y motu propio, por favor, quítenla hasta que vuelva a su turno. Eso no fuera su papel. ¿Usted sabe por qué se hizo eso? Porque como él atribuía que nosotros habíamos dicho en boca del magistrado Wilson lo de Marcelo Hope, se le llevó a la diapositiva para que viera que ahí en ningún lado dice Marcelo Hope. Y nosotros lo llevamos para nosotros mismos comprobarlo. ¿Con qué derecho lesionamos con hacer eso? Nos preguntamos nosotros. Otra cosa, antes de los 10 minutos, nuestro representado desea hacer uso de su derecho a la defensa material antes de nosotros replicar sobre un tema. Muy brevemente.
Magistrados, el Ministerio Público, en el último medio, replicando o dando respuesta al último medio de mi recurso, dijo aquí, yo eso no lo voy a dejar pasar por alto, que quien desnaturalizó la actuación notarial mía fui yo mismo. Yo quiero decir que quien desnaturalizó la actuación notarial de un acto de comprobación, primero, fueron tres personas. Primero, quien la desnaturalizó fue una periodista supuestamente galardonada de un periódico cuyo nombre no me quiero recordar ahora mismo. Segundo, fue el Ministerio Público. Y tercero, fue el juez. Entre febrero y abril del 2009, yo hice o levanté, que es el término correcto, 5 actos de comprobación en el Ministerio de Obras Públicas. Luego más nunca volví a levantar ningún acto. Entre otras razones, esos actos me fueron pagados en enero del 2012. Creo que eran 20 o 30 mil pesos. Ahora bien, cuando a mí se me llama para el primero de esos actos de licitación, que creo que fue uno de Odebrecht, ya yo en marzo del 2008 había entregado mi trabajo. Ya en agosto del 2008 se había firmado el contrato de la autopista del Coral. Y me parece inclusive que ya en ese mismo año había ido al Congreso, había sido aprobado. Entonces, cuando a mí se me llama de Obras Públicas, a mí no se me dice, venga, que va a haber una licitación con Odebrecht. Eso no es así. A mí se me llama y se me dice, usted está en condiciones de estar aquí a tal hora, tal día y en tal salón, que va a haber una licitación para que usted levante un acto de comprobación. Sí. Yo contesto que sí y puedo ir y voy. Y ese notario, y eso está en filmaciones, mi actuación está filmada y nosotros le estamos pidiendo al Ministerio de Obras Públicas que nos dé esas filmaciones. Y ese notario público lo que hace, igual que todos los notarios, porque parece que aquí hay pocos notarios, es sentarse en una silla muy próximo a la entrada y comienza a levantar un acto de comprobación, a tomar nota. Las notas creo que inclusive están depositadas conjuntamente con los 5 actos de comprobación ahí en mi recurso. Y lo que el notario simplemente hace es, dice, él comenzó a requerimiento de, puede ser del consultor jurídico, que generalmente es quien, no es el ministro ni se entera de ese detalle. Uno se sienta y comienza, empezó a las 10 y pico, y dice quiénes forman la mesa directiva, dice qué compañías están presentes. Hubieron varias compañías en esas licitaciones, no fue una compañía, no fue a puerta cerrada como Odebrecht. Ahí hubieron competidores con Odebrecht. Si esos competidores hubieran visto que mi actuación me deshonraba, hubieran impugnado. Ahí no hay ninguna impugnación en ninguna de esas licitaciones y vamos a pedir certificaciones de eso también. Ahora bien, esas fueron una. De esas 5, hubieron 3 entre febrero y abril del 2009. De esas 5 hubieron 3. La primera de Odebrecht, que creo que es el corredor Duarte 1. Otras 3 que no las vi en la oficina cuando salió en el periódico ese, que la notario averiguó, pero no quiso averiguar mucho. Si es una periodista galardonada que hubiera averiguado cómo que a mí se me convoca, si yo sabía quién era que estaba ahí. Y además, aunque hubiera sabido que fuera sido Odebrecht, ya yo había entregado mi trabajo en ese momento. Y luego, en mayo de ese año, se me volvió a contratar. En mayo, después que eso pasó. Entonces, en la última licitación que yo asistí,
Fíjense que en la licitación lo único que hace un notario al levantar un acto de comprobación es poner en acta notarial, y lo exige la ley, eso es otra cosa. No es que el Ministerio de Obras Públicas, déjame buscar no, lo exige la ley 340, que tiene que levantarse un acto de notario de comprobación. La última de esas licitaciones me parece que fue la del Corredor Duarte 2, cuya obra no se ha ejecutado al día de hoy, y por lo tanto no es como dice el juez, que yo estuve en la aprobación y en la ejecución del Corredor Duarte 2. Esa obra no se ha ejecutado todavía. Entonces, yo no he desnaturalizado mi actuación ahí, yo no me contradije ni me deshonré como notario. Y me imagino que después de esto habrá muchos notarios que deberán escribir al colegio de notarios. Nadie va a querer levantar un acto de comprobación aquí ya. Nadie. Y con respecto a los honorarios, no fueron 6 millones, fue un 1.25 que yo cobré, que yo contraté del valor de la obra. Y cuando yo lo contraté en enero del 2008, esa obra, ese 1.25 equivalía a 3.4 millones de dólares, lo que he cobrado en otros honorarios que he tenido en mi vida. Y si no, busquen la página 86 de la instancia, donde dice que a Ángel Rondón, a esa compañía, Odebrecht, le comunica que puede cobrar, porque ya el contrato se había firmado en agosto del 2008, y que puede cobrar sus 5 punto algo millones de dólares, que equivalían al 2% de 272 millones de dólares. Entonces, esa obra creció durante el tiempo y por eso llegó a 6.6. Y esa obra creció y hay un informe de Pedro Delgado Malagón y hay una carta dirigida a Marino Vinicio Castillo por el ingeniero Diego de Moya Canán, de fecha 27 de mayo del 2009, que le explica a Marino Vinicio Castillo por un memorándum que circuló, por qué esa obra estaba ya en un precio superior a esos 272 que eran el principio. Ahí están la carta de Marino Vinicio Castillo. Y eso quedó ahí, porque don Guy Moya en un cuadro, una persona, un referente aquí como ingeniero, en un cuadro le explicó a Vincho Castillo de las distintas carreteras, empezando de la carretera Duarte cuando Trujillo en 1955 me parece, y la fue comparando, la del 6 de noviembre, esa que cogemos para Najayo, y la fue comparando, autopista del este, y la fue comparando, y le dijo a Marino Vinicio, esto está dentro del rango, el valor de ahí, y le explicó por qué, y por qué del puente que hubo que hacer, y por qué de los distintos, no sé cómo se le llaman eso, los elevados, que no eran inventos del ingeniero, ni la ambición del ingeniero Víctor Díaz Rúa. Yo creo que ya, yo no sé si los abogados van a hablar algo más. Eso era lo que yo quería puntualizar aquí, que yo no he desnaturalizado lo que es mi actuación notarial. Aquí lo que pasa es que no saben lo que es. Vamos. Gracias. Ahora sí, contemos nuestros 10 minutos. Voy a arrancar yo, honorables magistrados, en relación a la respuesta que le da el Ministerio Público a nuestro 6º medio de apelación, que no es otro que no haber valorado las pruebas sometidas por nuestros representados al proceso de la medida de coerción. Lo primero que responde el Ministerio Público es una crítica, si se quiere, ingenua, porque dice, bueno, esa sentencia, esa resolución es buena para ustedes en cuanto a la motivación, cuando dice que los encartados tienen arraigo. Para eso es buena, pero no es buena para valorar la prueba. Entonces yo digo, Ministerio Público, usted recurrió esa decisión.
en ese punto. La sentencia no se recurre sola. Ese punto que no fue recurrido adquirió autoridad de cosa juzgada. Ahora bien, en lo que respecta a las pruebas a descargo y a los arraigos de estos ciudadanos, no existe una explicación de cómo el magistrado juez llegó a esas conclusiones que él plasmó en su decisión. No existe una explicación de cómo fue que él llegó a esas conclusiones. Él tiene que explicar en virtud de que él llega de un contrato que le es presentado con toda la evidencia de su ejecución a decir que es un contrato simulado, a decir que es un disfraz. Tanto cuanto eso fue así, y aquí esta mañana demostramos que el propio juez confesó que no vio esas pruebas y por lo tanto no pudo haberla valorado y que se concentró en lo que le pidió el Ministerio Público, entonces nosotros entendemos que tenemos un medio potente, un medio que no ha sido vencido por el Ministerio Público. De inmediato, en aras de la brevedad, cedo la palabra a mi compañero de barra, Santiago Rodríguez Tejada. Rápidamente, magistrado, porque las réplicas en una mayoría de las veces son casi superfluas. Pero hay cosas que no se pueden, porque hay herejías que no se pueden dejar pasar. Aquí se dijo que para que una sentencia estuviera correctamente motivada, bastaba que pudiera ser criticada. O sea, yo no puedo entender en un ejercicio, digamos, mínimo de lo que son, y como decíamos esta mañana, o sea, yo no sé cómo este autor escribió esta obra tan densa sobre la falta de motivo, y eso es tan sencillo como que si la sentencia puede ser criticada fue motivada. Es un aspecto solamente para la separación de funciones. Si no investigó y no ha acusado, está resguardada la separación de funciones. Es decir, si el Ministerio Público me dice, me solicita medida de coerción porque yo estoy acusado de cometer robo, y el juez me agrega abuso de confianza, estafa y y un sinnúmero de tipos de crímenes contra la propiedad, eso no importa, porque él no me ha acusado. O sea, es confundir las etapas del proceso. Claro, en esta etapa, que es la etapa de medida de coerción, la separación de funciones milita de otra forma. No puede decir que si el juez no investigó y no acusó, entonces respetó la separación de funciones. Objeción, señoría. Si el tribunal me permite, el abogado está tergiversando nuevamente lo que planteó el Ministerio Público, porque a lo que él dice, el Ministerio Público agregó que el juez no varió la imputación, y él está refiriéndose solamente a dos elementos, que conste que el Ministerio Público hizo referencia a que no hizo ni esas dos cosas, ni varió la imputación, y por eso es que decimos que no afectó el principio de separación de funciones. O sea, ¿quiere que le agregue que no varió la imputación? Ahora, donde el atrevimiento llega al nivel insospechable, y creo que un poco el desconocimiento. El problema del derecho de autor, del derecho penal de autor, es un problema de escuela. Y no importa, porque todavía hoy existen en el derecho penal de hoy expresiones de la escuela del derecho de autor, del derecho penal de autor. Es entender como que una escuela de pensamiento es una escuela de un barrio de la ciudad, que usted la cierra y jamás ahí se generan situaciones. Es no entender que las escuelas de pensamiento se prolongan en el tiempo. Todavía en el mundo del derecho existe el positivismo jurídico, ¿verdad? Entonces dice, como es así, como el derecho penal de autor
independientemente de que ya es una escuela superada, todavía quedan expresiones. Digamos, la situación en contra del Ministerio Público, que él dice, por ejemplo, la reincidencia. Si hay un tema que hoy en día en Europa se está evaluando seriamente, es el tema de la reincidencia como causa agravante y su repercusión que tiene en la vulneración del principio de culpabilidad, porque usted no puede tomar un hecho antecedente de un sujeto para agravárselo en otro hecho que no tiene nada que ver. Eso es discusión hoy en Europa. Y basta con que tomen el libro de Enrique Bacigalupo Zapater, juez del Tribunal de la Suprema Corte de Justicia en España hasta hace poco, que se llama La garantía en el derecho penal, que tiene una crítica bastante interesante sobre lo que es la reincidencia y la crítica hoy en día a la luz del nuevo derecho penal. Ahora, si el Ministerio Público quiere seguir en el derecho penal de autor, ese es su problema. Ese es su problema. Y a nosotros no nos cabe la menor duda que con cierta conducta que hemos observado a raíz de este proceso, ahí es donde se ha quedado. Que siga defendiendo esa escuela. No más, magistrado. Hemos terminado. Magistrado, perdón. Sí, solamente para decir que plantearon que no utilizaron la expresión disfraz para plantear la actuación del abogado Conrad Pitaluga. Quiero solamente llamar la atención del tribunal a propósito de la teoría de los actos propios de la página 217 de la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público, cuando hablan autopista del Coral, línea 8, exigencia de Víctor Díaz Rúa a la constructora Roberto Odebrecht con la finalidad de disfrazar. Utilizan la palabra disfrazar en la página 217 para referir un contrato que existía del señor abogado Conrad Pitaluga. La expresión disfrazar está en la página 217 de su presentación. O sea, en esencia, magistrado, lo que queremos decir... Ya acabamos. Gracias. Ratificamos, magistrado. Le pido, por favor. Bueno, se ha extendido esta audiencia de conocimiento de recursos de apelación de los implicados del caso Odebrecht. Se tenía previsto que aproximadamente a las 7 de la noche, o específicamente a las 7 de la noche, según había establecido la presidenta de la Cámara Penal, Miriam Germán, concluyera esta jornada. Sin embargo, han dado un receso ahora de 5 minutos tras conocer tanto la posición del Ministerio Público para rebatir la tesis de 3 imputados, como en este caso la parte también que ha correspondido y que ha dado el tribunal un chance. El receso es para deliberar. Está deliberando ya, Están deliberando. al menos sobre esto que han solicitado. Ha llamado